Como deben haber notado por los últimos videos del canal, la cuarentena nos tiene bastante creativos y curiosos, o aburridos, como le quieran decir. De hecho, hace poco hicimos un video en el que explicamos con peras y manzanas todo el proceso detrás del más simplón de los animes. De esa forma, hoy nos preguntamos ¿cómo se crean los mangas? Parece algo tan simple como dibujar monitas chinas en un papel, ¿no? La cosa es un poquito más complicada. Chicos, antes de continuar y seguir con el rico video, quiero anunciar que estaré regalando una cuenta Crunchyroll de un mes completamente oficial. Nada de 14 días gratis, un mes. Solo tienen que suscribirse, activar la campanita y comentar en este video lo que deseen. Y si no tienen alguno de los requisitos, le daremos la oportunidad a alguien que sí los cumpla. Ahora sí, continúen con el video. Como toda historia, los mangas deben comenzar con una idea. Es en este momento que surge la esencia de lo que se va a contar, como el argumento, los personajes principales, cualquier escena épica que tengan en mente, y absolutamente todo debe ir tomando forma. Esta etapa puede estar hecha enteramente por el mismo dibujante, aunque hay muchos casos de algunos que trabajan en conjunto con un escritor para crear la historia. Por tomar un ejemplo súper popular, el manga Death Note fue ilustrado por Takeshi Obata, aunque escrito por Tsugumi Ohba. Parece algo muy personal, pero en algunos casos el mismo editor también se ve bastante involucrado en el proceso. Es un trabajo en equipo para ponerse de acuerdo no solo en la historia que quieren transmitir, sino cuáles son las formas más efectivas de hacerlo. En este primer paso también añadimos un plus que se va a repetir a lo largo de todo el video: la documentación. ¿Creen que Yuto Tsukuda y Shun Saeki sabían todo sobre comida antes de crear Shokugeki no Soma? ¿O que la experiencia de Haruichi Furudate en el voleibol fue lo único que necesitó para escribir Haikyuu? No es sencillo, pero detalles como jugadas del voleibol, recetas de cocina y cómo se crea la pólvora son cosas que dan vida al manga y que hacen de la historia algo mucho más real y sólido. Así que solo imaginen todo lo que Richiro Inagaki tuvo que investigar mientras escribía Doctor Stone. Y por supuesto, esto nos lleva al guión, que en sí ayuda al mangaka a tener las ideas más claras no solo sobre lo que sucederá en el capítulo o en toda la historia, sino en el desarrollo de los personajes y los pequeños momentos que darán vida y dinamismo a la trama principal. Luego pasamos al storyboard, o Nemu. ¿Recuerdan los storyboards que mencionamos en el video sobre cómo se crean los animes? Pues ese mismo concepto aplica para los mangas. Estos guiones gráficos son creados por el mismísimo mangaka y representan un boceto básico del capítulo, el cual es revisado por el editor una y otra vez. Este último va haciendo correcciones marcándolas en rojo hasta que se llegue a un resultado digno de pasar al siguiente paso. Pero antes de que veamos lo que sigue, debemos aclarar qué importancia tiene, aparte de ser corregido por el editor, tener un storyboard en medio de todo el proceso. Resulta que en este bosquejo se deben tomar en cuenta un montón de cosas. Cuántas viñetas necesitan para dejar claro lo que se quiere decir, cómo las van a organizar para que la página esté equilibrada, qué planos, sí, como en fotografía, van a usar en las diversas escenas, etc. Es por eso que, aunque se vea como un montón de garabatos, la consideramos como la parte más importante y es algo que solo el mangaka, con uno que otro consejito de su editor, puede hacer. Por ejemplo, aunque los mortales como nosotros no prestemos atención a esos detalles, los mangakas toman en cuenta estratégicamente en qué viñetas, según su posición, colocar ciertas escenas para darles más o menos importancia. Entonces, una vez el editor está satisfecho, el mangaka pasa a realizar, ahora sí, el Genko. Que es como se conoce al dibujo final completado de un manga semanal. En esta parte se dibujan los personajes y se hacen unos que otros detalles. Cuando se está trabajando en digital, esto también incluye lo que conocemos como entintado. Ojo, si el mangaka está trabajando a mano, suele hacer primero un dibujo a lápiz y luego el entintado. Como puede ser que después de usar el lápiz, escanee y haga el entintado digitalmente. Es decir, todo depende de cómo se sientan más cómodos. Por supuesto, algunos mangakas, y más en la actualidad, han comenzado a hacer de todo esto un proceso digital, en el que hasta los storyboards son realizados con tabletas gráficas, mientras que otros prefieren apegarse a los métodos tradicionales y utilizar rotring, pluma o pincel sobre el papel.
A veces se cuenta el relleno como un pequeño paso aparte, y no nos referimos al 80% de los capítulos de Naruto, sino a la etapa del proceso en la que se dan más detalles al cabello, la ropa y elementos decorativos, así como la realización de los fondos. Pero eso no es todo, ya que solo quedaría incluir los diálogos y los toques finales, así como las típicas onomatopeyas que ayudan a dar más dinamismo a las acciones y emociones de los personajes. El trabajo está casi listo, pero antes de llegar a las revistas y a ciertas páginas piratas, el material es entregado al editor para que le dé un vistazo final. Este personaje tiene un rol mucho más importante que mantener todo en orden y hacer del manga algo óptimo para ser publicado. El editor también es un enlace entre los artistas y los lectores, pues visita tiendas para juntar opiniones y llevar a cabo encuestas para saber cómo reaccionan los lectores a cada episodio que se publica, lo que puede tener un efecto directo en el desarrollo del manga. Además, el editor trabaja como promotor, organizando eventos de lectura, ofreciendo obsequios autografiados y otras ideas que ayuden a incrementar las ventas. O sea que se encargan de todo lo aburrido, pero enteramente necesario. Suena bien, ¿no? Unos cuantos dibujos a la semana y a mimir. Sin embargo, publicar semanalmente un capítulo de al menos 30 páginas no es trabajo sencillo, lo que lleva a que muchos artistas adquieran niveles de estrés inimaginables. Ante esto, aquellos mangakas que se lo pueden permitir contratan una serie de hasta 10 asistentes, de los cuales comúnmente hay dos tipos. El primero es aquel que va a la casa o estudio del mangaka. Por ejemplo, en la descripción les dejaremos el video que nos inspiró en este tema, donde se aprecia el trabajo del creador de Kanojo Karishimasu y sus asistentes, mientras que el segundo tipo trabaja más bien a distancia y desde su propio hogar. Pero específicamente, ¿qué es lo que deben hacer? Básicamente cualquier actividad secundaria. Es decir, que en una jornada de trabajo el mangaka les indicará qué deben hacer a ciertas páginas de la obra. Hay casos donde la página solo tiene un storyboard esbozado muy simple y el asistente debe dibujar obviando cualquier personaje, mientras que en otras ocasiones ya todo está dibujado menos los fondos. Este trabajo puede ir desde eso a enteramente solo dibujar complementos de los personajes, así como autos, comida de todo tipo, bebidas, libros, etc. Parece sencillo, pero son ellos los que permiten que se mantenga un ritmo de trabajo constante y que puedan salir capítulos semanalmente sin que nuestro artista favorito termine cayendo directamente a la locura. Por supuesto, les recordamos que estos pasos pueden variar dependiendo del artista, así que si tienen más información, no olviden dejarla en los comentarios. Personalmente, nos sorprendió la cantidad de asistentes que pueden llegar a requerir. ¿Y ustedes, qué dato de este video no conocían? Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir con tus amigos, suscribirte y activar la campanita. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!